Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Radio Cristo la Piedra Angular. Les saludo a su hermano y amigo Víctor aquí para transmitir a la palabra de Dios de nuevamente. Así que no te lo pierdes, tenemos con el tema La decisión es tuya. Así que no te lo pierdes. Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bienvenido de nuevamente. Aquí les habla de nuevamente Víctor aquí para transmitir la palabra de Dios hacia ustedes. El tema de nuevamente de esta noche, de este día, o cuando tú estás escuchando este mensaje, es la decisión es tuya. Y vamos a estar hablando con los versos en Mateo 4, capítulo 1, versículo 1 al 11. Y dice la palabra de Dios así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre al pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropees con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrares, me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adoraréis, y a Él solo serviréis. El diablo entonces le dejó en aquel momento, y vinieron ángeles y le sirvieron. Amén. Bien, mis queridos hermanos, amigos que están escuchando en esta noche, como les dije, el tema de hoy es la decisión es tuya. Nosotros día tras día tenemos decisiones que vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer, qué nos vamos a poner de vestir, qué vamos a comer, con qué me voy a ir, voy a trabajar o no me voy a trabajar, me quedo en casa, me junto con amistades o no, será que me compro un carro, muchas decisiones. Y entre todas estas decisiones, pues, tiene una consecuencia, que va a ser bueno o sea malo. Pero lamentablemente que nosotros como seres humanos llega un punto de que nosotros también tomamos decisiones malas, equivocadas, por la forma de que tal vez no tenemos el conocimiento o no tenemos esa guía o alguien que nos puede guiar al camino correcto. Hoy a veces que nosotros no queremos tomar la decisión buena también, queremos preferir hacer las decisiones malas. Aunque sé que tal vez cuando tomamos esa decisión mala, ya nos demos cuenta de que, wow, esa decisión no lo debía de tomar. Y eso es lo que nos va a llegar a afectarnos a nuestra vida diario. Como les dije, si tomas una decisión buena, va a ser para bien o para malo o viceversa. Muchas veces nosotros nos llega a una preocupación, nos llega un desánimo, llega esa ansiedad o depresión porque no sabemos a dónde ir, a qué dirección dónde debemos de ir. Es como que si tú estuvieras enfrente de 10 puertas y solo hay una salida correcta, pero no sabes a dónde porque no sabes qué hay detrás de esas puertas. Igual así como la decisión que tomamos, no sabemos qué resultados va a llegar, si va a ser bueno o va a ser malas. Entonces, por nuestras también decisiones malas, equivocadas, estas decisiones también nos aparta también de Dios. Nos comienza a alejar cada vez más de Dios, porque también no tenemos esa sabiduría o ese entendimiento
de que qué es la decisión correcta, qué son las cosas que tal vez va a ser bueno para mí, para mi vida espiritual. Y hasta incluso hay muchas veces de que nosotros vemos en este mundo donde el mismo ángel se quiere disfrazar en algo bueno ante los ojos de nosotros. Así como dice en Santiago también que hasta el mismo ángel se disfrace como un ángel para confundir, para que nosotros nos confundamos, que pensamos de que esta decisión va a ser bueno, pero al final nos va a llegar al pecado y nos va a apartar cada vez más de Dios. Vemos aquí como la historia con Jesús cuando estuvo en el desierto. Jesús estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches sin comer y sin beber nada. Entonces vemos de que Satanás vino no tal vez en una semana, en los 3 días o en medio de los 20 días, sino que Él llegó en el momento ya cuando Jesús ya tenía hambre. Ahora recuérdense de que también Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. A pesar de que Él fue hijo de Dios, pero también fue hecho de carne y huesos. Como dice en Hebreos, de que también Él fue tentado en la misma forma como nosotros, pero Él que caminó perfectamente, sin errores y sin fallas. Pero como Él, ser humano, también tuvo sus necesidades. También tuvo hambre, sueño, cansancio, lloraba, se enojaba y todas estas cosas también. El mismo Jesús también pasó por todo esto. Él en verdad sabe qué es hacer un ser humano y qué es vivir en este mundo, qué es pasar por pobreza, por luchas y pruebas. Porque recuérdense que Él fue 100% hombre. Y uno de estos, a mí me gusta decir de que esto es uno de los ejemplos más grandes para el ser humano. De que en verdad sí se puede tomar las decisiones correctas y sí se puede vencer las tentaciones. Porque aquí vemos de que el mismo Señor dio ese ejemplo para nosotros. Vemos de que Él venció los deseos de la carne, los placeres de la carne, la afán del mundo, los lujos del mundo. Aún así, el Señor pudo vencer eso. Porque aquí vemos, cuando estuvimos leyendo todo el Mateo 4, versículo 1 al 11, de que primero Satanás le presentó con pan y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, le dijo. Ahí como que está trayendo como una burla hacia Jesús, como que diciendo, muéstrame que si tú eres el Hijo de Dios, porque yo no creo que tú eres el Hijo de Dios. Si en verdad tú eres el Hijo de Dios, haz este milagro, convierte este pan en piedra, esta piedra en pan. Entonces aquí vemos de que Satanás hace unas técnicas y hace sus planes para atacarte, no en el momento, sino que Él espera en el momento exacto, en el momento perfecto, en tu momento de soledad y de debilidad también. Vemos de que Jesús estuvo solo en el desierto. Vemos de que Jesús ya tuvo hambre por varios tiempos. Entonces ahí vemos de que Satanás se metió ahí en el momento bien débil, cuando Jesús estuvo débil, hablando carnalmente, físicamente. Vemos de que ahí tenía hambre y estaba solo. Y le probó diciendo todo esto. Pero vemos lo bello que el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de Dios. Aquí nos enseña de que no nos está diciendo Jesús que vayamos sin comer, no lo morimos de hambre, sino que lo más importante, porque sí, el alimento es importante, porque el alimento es que nos da esa fuerza, nos da la energía para poder andar durante el día, para hacer nuestros deberes, para ir a trabajar, pero nos está enseñando de que alimento físico no es lo que nos va a dar vida, sino que nos va a dar la vida verdadera, es la palabra de Dios, su palabra, que esa palabra que es verdad, es vida, es pura. Y yo les digo de que cuando tú tienes tu Biblia enfrente de ti y cuando tú lo lees, se siente como que tan real, se siente como que
en verdad algo te está hablando, algo te está ministrando. Porque eso es lo que uno siente cuando en verdad se siente, cancela todas las distracciones, apaga el teléfono, lo pone al lado y comienza a leer y comienza a sentir que Dios le está ministrando su vida, que Dios está hablando a tu vida. Entonces ahí nos enseña de que el alimento espiritual es también bien importante también. Uno puede tal vez pasar por 3 días sin comer, pero si uno anda leyendo la palabra de Dios y estar entrando en su presencia, en oración, uno siente como que en verdad estuvo comiendo, como que si en verdad tiene esa fuerza, porque ahí es donde Dios es el que le da la fuerza a uno. Pero esto es el punto aquí de que el Señor nos está enseñando de que Él pudo vencer eso. El Señor tuvo hambre, pero Él dijo, no, esto no es la voluntad de Dios, esto no es lo correcto, yo voy a seguir haciendo la obra de mi Padre. Vemos de que podemos ver también varios ejemplos de cómo Jesús también en lo físico también pudo a vencer la tentación. Uno de los ejemplos es la noche antes que fue crucificado. La noche cuando fue arrestado, que está en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos distancia, como de un tiro de piedra apuesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vemos aquí otro ejemplo del Señor. Aquí de nuevamente, la noche cuando Él iba a ser arrestado, cuando iba a pasar para ese sufrimiento, ese dolor que iba a pasar por nosotros, por amor hacia nosotros, Él entró en oración, porque su alma, su corazón estaba triste. Él comenzó a tener ese dolor ahí, en ese momento, y ahí donde el lado humano, donde le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí vemos de que Jesús ya sabía qué es lo que iba a pasar, qué dolor iba a pasar. Sabía de que el Padre se iba a apartarse de Él, porque el pecado del mundo iba a caer sobre Él. Donde iba a caer todo esto sobre Él. Entonces ahí también vemos de que cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado cayó sobre Él. Él hizo ese sacrificio por amor hacia nosotros. Entonces aquí vemos de que el lado ser humano de Jesús no lo quiso hacer. El lado ser humano no lo quiso hacer porque Él dijo, apártate, que esta copa se aparta de mí. Pero dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor, eso es lo que Él vino también, a hacer la obra del Padre, hacer el trabajo que fue enviado. Y vemos de que también Él se apartó en oración. Él tomó esa decisión de, a pesar de que estaba pasando por ese dolor, esa tristeza, pero Él se apartó en buscar de la presencia del Padre. Entonces, eso debemos hacer nosotros también, aunque sea que cuesta, no es fácil. Yo no voy a estar aquí diciéndole que esto va a ser bien fácil, porque a mí me costaba también apartarme de tantas cosas, de tantos malos hábitos que yo tenía que apartarme de tantos malos costumbres. Tuve que a cambiar mi vida totalmente, porque yo tenía muchos hábitos malos por las malas decisiones que yo tuve del pasado, antes que yo conocí a Cristo en mi vida. Pero era necesario de que yo entraba más en oración.
Porque en ese transcurso, cuando yo entregué mi vida al Señor, yo reconocí que todo esto no es bueno. Pero fue una lucha que me costaba. Eran tentaciones uno tras otro, día tras día. Pero aquí vemos que el Señor dio ese ejemplo para nosotros. Se apartaba siempre en oración. Se apartaba porque Él reconocía y Él necesitaba del Padre. Así como nosotros. Ese es el ejemplo que Él nos da para nosotros. Vemos en esta forma. Jesús, siendo Hijo de Dios, aún necesitaba buscar de la presencia del Padre. Aún Él todavía también necesitaba entrar en oración. Ahora nosotros también. Nosotros que estamos en esta carne, necesitamos del Padre. Necesitamos buscar de su presencia para que nosotros podamos apartarnos de los deseos de la carne, de los malos, también de poder escoger las decisiones correctas. Es necesario que nosotros busquemos de la presencia de Dios. Porque cuando tú te metes más y más, Dios te habla, Dios te ministra y te dice que aquí estoy. Tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe al lado correcto. Pero para que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, es necesario que nosotros apartamos de todo lo que está alrededor de nosotros, las distracciones, la bulla, para que nosotros podamos escuchar su voz. Es un ejemplo que lo puedo poner es de que si yo estoy a la par de una persona, me está hablando, yo lo puedo escuchar porque estoy cerca. Pero conforme yo dando mi distancia, tal vez puedo escuchar su voz, pero no puedo entender qué me está diciendo. Y me comienzo a alejar más y más, hasta que llega el punto donde ya no escucho nada. Y comienzan aquí, se viene a interferir todas estas distracciones entre yo y esa persona. ¿Pero qué debo de hacer yo para escuchar a esta persona? Acercarme más. Igualmente, con Dios debemos de acercarnos más a Él para poder escuchar su voz, para que nosotros no podamos apartarnos de lo malo también. Es necesario que busquemos de Él, de su presencia, pero la decisión es tuya también. Por eso a donde viene eso, el tema, la decisión es tuya. Dios no te va a forzar a que vengas a su presencia, no te va a obligar a que tú vayas a una iglesia, no te va a forzar de que tú lees su Biblia, porque Dios es un Dios de amor y Él es un caballeroso de que Él va a respetar tu decisión. Pero ahí Él está siempre con los brazos abiertos. Así como en esa cruz que Él estuvo con los brazos abiertos, así está también Él esperando a ti. Él está esperando que tú llegas. Él está esperando a que tú busques de su presencia. Él está esperando a que tú tomes esa decisión, a que tú des tu vida a Él, a que tú entregas todas tus debilidades y dárselo todo a Él. Yo sé que no es nada fácil eso. Tal vez tú puedes decir de que, wow, pero es que yo tengo tanta cosa encima de mí, tengo tantos pecados, yo he hecho esto, yo hice esto, yo soy así, yo no creo que Dios me va a aceptar. Claro que sí, Dios te va a aceptar. Así como Él me aceptó a mí con mis defectos, mis pecados, con todo lo que yo he hecho contra Él, Él aún todavía me aceptó, porque Él me ama a mí y Él también te ama a ti también. No piensas de que Dios te va a rechazar. No, Dios no te va a rechazar. Pero sí va a llegar un momento donde ya va a ser muy tarde. Y ese tiempo ya se está acercando también. Donde nosotros podemos ver todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Podemos saber tanta maldad que está pasando, donde el ser humano, su corazón se está enfriando, donde ya el amor en este mundo se está acabando. Y esas son las señales de que ya Cristo viene pronto por su iglesia. Y ya cuando llega ese momento, ya va a ser muy tarde. O cuando llega ese momento, cuando tú estás en una cama enfermo,
Y si tú no reconoces, ya cuando tú te mueres, no hay ningún segundo ni nada en el momento de decir, no, espera, quiero arrepentirme. No, la muerte llega a la sorpresa cuando tú menos esperas, o la enfermedad. Así que la oportunidad es ahora. Con confianza, acerquémonos ante su presencia. Como dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 13 al 16. Y dice, no hay cosas creadas que no sea manifestado en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, aquí está prácticamente ya para concluir todo lo que hemos estado hablando. Vemos aquí de que los ojos de aquel que tenemos, vemos aquí de que Dios ve todo. Ante Él somos un libro abierto. Él sabe todo, todo nosotros, Él sabe de nosotros. Él sabe todo nuestro pecado que hemos hecho en secreto, en la oscuridad. Él sabe nuestro pasado. Él sabe todo de nosotros. Entonces, pero por misericordia y por gracia que Jesús vino, de nuevamente hizo ese sacrificio por nosotros, por amor hacia nosotros, que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que Él caminó en esta tierra perfecto, sin manchas, como dice aquí. Quiero leer el versículo 15 de nuevamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Esto es algo tan bello de que este es el Dios a quien nosotros servimos. El Dios que caminó en esta tierra, que Él sabe que se siente ser tentado, Él sabe que se siente ser humano, Él sabe que es estar en la pobreza, Él sabe todo eso. Y ese es el Dios quien vive. Ese es el Cristo que nosotros a quien servimos. Ese es el Cristo que pensando ellos que lo iban a matar, pero resucitó y está en el cielo y Él está vivo. Y vemos aquí, ya para terminar, el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como les dije, cree en el poder de Cristo, cree en el poder de Dios, confiadamente. Acércate ante Él. Así como Él pudo cambiar mi vida, transformar mi vida, ese mismo Dios también puede transformar tu vida. Pero de nuevamente, como yo dije al principio, la decisión es tuya. Tú tienes la decisión. Así que yo les animo a cada uno de ustedes de que si tú no te has congregado a una iglesia donde en verdad predican la palabra de Dios, busque un lugar, busca una congregación. Y si tú vives en la área de Trenton, nosotros te esperamos aquí en las 50 y las 65 de la North Clinton Avenue. Aquí te esperamos para que tú puedas también escuchar palabra de Dios. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Espero de que este mensaje ha podido ministrar tu vida. Y yo les animo con todo mi corazón de que busquen de Cristo. Busquen de Cristo y deje que Él comience a obrar tu vida. Porque los tiempos no es fácil y las cosas no se van a poner más fácil. Lamentablemente, todo esto se va a poner peor. Por eso yo les animo, buscan de Cristo, entrega tu vida a Él.
No te garantizo que Él va a tal vez a solucionar todos tus problemas, pero hay algo más bello de que Él te puede dar paz y gozo en medio de la tormenta. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Siempre les invitamos a que bajen las aplicaciones. Estamos en el Roku TV, en YouTube también, así que ahí vamos a estar siempre conectados. Les esperamos todos los viernes y durante toda la semana están todos los hermanos predicando también este mensaje. Así que también van a haber otro grupo de hermanos con ustedes, así que Dios les bendiga. De nuevamente, este ha sido Radio Cristo, la Piedra Angular, su amigo y hermano en Cristo. Dios le bendiga. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo, la Piedra Angular, que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.